Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast Conéctate con KPMG Impuestos 2.0, un espacio en el que vamos a estar compartiendo con ustedes temas tributarios mensualmente que impactan también con otros temas que se circunscriben a lo tributario, como precio de transferencia, como auditoría, como perspectivas económicas. Mi nombre es Cristina Sansonetti, yo soy socia del área de impuestos internacionales en KPMG y el día de hoy me acompañan Ana María y José Segura, que es gerente senior, y Ana María es directora. El tema de hoy va a ser el tratamiento de los gastos financieros en los proyectos inmobiliarios. ¿Por qué hemos escogido este primer tema para el podcast? Bueno, hemos visto una creciente en el área de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Y por el negocio en que nos desarrollamos, estamos viendo una gran cantidad de consultas respecto de cómo impacta desde la perspectiva financiera o desde la perspectiva fiscal el tratamiento de los intereses. Con la reforma de la Ley del Impuesto a la Renta en el año 2019, ya hace bastantes años, vimos una gran cantidad de normas que vienen a impactar el tratamiento del gasto financiero. Entonces consideramos que es importante analizar cuáles son esas implicaciones tanto financieras como tributarias. Entonces acá, Ana María, tal vez para empezar un poquito la discusión y el tema, preguntarte desde la perspectiva financiera, ¿verdad? Y cuáles son las normas que aplican en Costa Rica. ¿Cuál es el tratamiento, cuáles son los cuidados o cuáles son los retos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un proyecto inmobiliario que no necesariamente finaliza en un solo periodo fiscal o que no necesariamente se refiere únicamente a una etapa de desarrollo? Ok, bueno, primero tal vez es importante considerar que un proyecto, el costo de adquisición de un proyecto de desarrollo inmobiliario incluye su precio de compra, todo el desarrollo, más otros costos de desembolso directamente atribuibles a la transacción. Entonces, dentro de estos costos, que podrían ser honorarios legales, impuestos de traspaso de la propiedad, y también tenemos los intereses producto de un préstamo que se haya adquirido para dicho desarrollo. Propiamente aquí contablemente lo que aplica es la norma 23, norma internacional de contabilidad 23, que es la norma que está asociada a los costos de préstamos precisamente, y en el caso de que si la entidad pudiera o no capitalizar esos costos de los préstamos, primero es importante considerar que el gasto por interés tiene que estar calculado por el método de interés efectivo. Y lo otro que establece la norma es que tiene que ser un activo apto. La norma define a qué se refiere con activo apto. En este caso, un activo apto, de acuerdo con la definición de la norma, es un activo que necesariamente tiene que pasar por un periodo sustancial de tiempo para que el activo esté en las condiciones óptimas para que pueda ser usado o pueda ser vendido. El tema es que la norma realmente no define, ¿verdad?, qué es ese periodo sustancial de tiempo. Sin embargo, nuestra recomendación es que anda en aproximadamente 6 meses o superior a 6 meses. Entonces, considerando esto, ya podríamos pensar en que si el activo puede ser o no capitalizable y los intereses podrían o no capitalizarse al activo. Lo segundo es que la norma define qué tipos de activos sí podrían eventualmente considerarse categorías de activos que podrían considerarse para que esos intereses puedan ser capitalizables. Dentro de esos está inventario, propiedades de inversión, que un proyecto de desarrollo inmobiliario podría estar catalogado como un inventario dependiendo, ¿verdad?, cuál es el objetivo de la entidad para su uso, o podría ser una propiedad de inversión. Entonces, ya considerando esto, podríamos pensar en que el activo sí puede ser, dichos intereses pueden ser capitalizables al activo. Y finalmente yo creo que también es importante considerar que si ese costo de capitalización al final va a generar beneficios económicos futuros a la entidad. Claro, y acá amarrándolo con el tema fiscal, es importante si hablamos de capitalización o si hablamos de gasto, ¿verdad? Porque obviamente cuando está capitalizado yo voy a dar de baja de ese costo cuando vendo, ¿verdad? O cuando lo activo y aplico la depreciación, si es que es un activo que yo me voy a dejar. Mientras que si no lo puedo capitalizar, tiene que ir al gasto. Entonces, en el momento que va al gasto, pasa por el estado de resultados y obviamente que si aún no ha generado ingresos, bueno, pues posiblemente me va a generar pérdida. Entonces, sabemos que a partir de la reforma, las pérdidas, incluso ya las empresas comerciales lo pueden utilizar en 3 años, esto no lo teníamos anteriormente, entonces digamos que tenemos un plazo todavía para que esa pérdida no se pierda, ¿verdad? Siempre y cuando yo la registre adecuadamente. Pero sí es muy importante, como lo menciona Ana María, el tema de hacer ese análisis contable financiero de cuál es el tratamiento de ese gasto por intereses. ¿Por qué? Porque la administración tributaria suele cuestionar los préstamos siempre. Si son entre partes vinculadas, todavía más.
Entonces, si no tenemos una adecuada registro contable, tenemos un riesgo fiscal no de un periodo, de toda la vida del proyecto. Entonces acá, pasándonos a la parte ya más fiscal, ¿verdad? Teniendo en cuenta la normativa que aplica desde la perspectiva financiera. José, ¿qué has visto vos de la administración tributaria y estos 5 años que llevamos, digamos, las normas, la reforma de la ley del impuesto sobre la renta y una resolución que es el amarre entre la normativa financiera y la normativa tributaria, que es una resolución del 18, ¿verdad? Que es anterior a la reforma fiscal que se dio en el 2018, pero que entró a regir en el 2019? Sí, tal vez un tema bastante interesante es que tenemos el artículo 8 que nos dice que los gastos financieros son deducibles y luego el artículo 9 bis nos establece una limitación. Entonces tenemos una norma general y luego una norma específica de limitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo gastos por intereses, primero tengo que ir a revisar, como lo decía Ana María, si lo tengo que capitalizar al activo, porque el artículo 8 me dice justamente que cuando se trata de un activo fijo, incluyendo su cálculo del costo con base en la NIC 23, yo lo tengo que capitalizar obligatoriamente y depreciarlo. Entonces vamos a tener una parte de esos intereses que van a depreciarse a lo largo de la vida útil fiscal del activo. Y por otro lado, cuando ya ese activo está capitalizado, es cuando yo dejo de capitalizar los intereses y paso a tener un gasto financiero. Entonces, la administración tributaria, con base a estas normas, primero ha interpretado mucho acerca del cálculo del EBITDA, que el EBITDA es una razón financiera, pero que se tiene que ajustar fiscalmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el EBITDA es las utilidades antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones e intereses. Pero yo tengo que partir de la utilidad ajustada fiscalmente, es decir, ir a revisar si tengo ingresos no gravables o gastos no deducibles y hacer la correspondiente reclasificación para ahora sí, a partir de esa utilidad fiscal, calculo mi EBITDA. Y eso está, digamos, asociado con el artículo 128 del Código Tributario, que establece que las NIF son obligatorias en Costa Rica, pero también el mismo artículo nos dice que ante una diferencia entre la norma financiera y la norma fiscal, prevalece la norma fiscal. Y otro tema importante es que el artículo 100 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que tenemos que hacer una conciliación fiscal. Entonces, yo tengo que llevar mi contabilidad con base en la NIF y digamos que no hago ajustes a nivel de la contabilidad de registros contables, sino que esas diferencias tengo que identificarlas en la conciliación fiscal. Y también otro tema importante que es el impuesto sobre la renta diferido cuando yo tenga eventualmente diferencias temporales. Acá José mencionó varios temas. El primero, y es que con base en esta resolución 2918, que es el amarre que mencionabas entre la normativa tributaria y la NIF, ¿verdad? Prevalece en este caso la NIF porque sí te dice que el interés tiene que capitalizarse cuando así proceda. Y específicamente lo habla en temas de construcción. Pero luego también en la norma del 19 se estableció limitaciones a los préstamos. ¿Todos los préstamos? No. ¿Cuáles préstamos tienen limitación? Bueno, aquellos préstamos que no son o que su acreedor no es una entidad supervisada. Entonces acá, N cantidad de preguntas. Bueno, ¿qué pasa con las entidades que están de cierta manera inscritas, ¿verdad? por la ley del seguimiento de los capitales, pero no son supervisadas por la SUGEF? Bueno, esas no entran como excluidas dentro de la limitación. Entonces, el primero es únicamente entidades supervisadas. ¿Qué pasa si tengo un préstamo con una entidad supervisada al exterior? Check, cumple, siempre y cuando pueda justificar que es una entidad supervisada. Entonces, sí, tenemos que llevar ese análisis y tener, obviamente, un file de defensa de que cumple, digamos, con esa supervisación. Una vez que nosotros hayamos revisado que sea capitalizable o sea deducible, digamos que va a ser deducible, entra acá una gran discusión y acá no vamos a dar una respuesta a ese tema porque es un tema que es un área gris y hay que entrar a revisar muy bien caso por caso. Y es qué pasa con la norma de limitación de intereses del 20% de la EBITDA que está en el artículo 9 bis de la ley del impuesto sobre la renta cuando el proyecto está capitalizado. Si esa norma, cuando yo lo vaya a pasar como costo o como gasto de depreciación, me aplica o no me aplica. No lo vamos a analizar porque es un tema que sí viene dado en la OCDE sí da algunas recomendaciones, pero la ley a la hora de que Costa Rica redactó el artículo 9 bis habla de gasto, no de costo.
Y entonces fiscalmente sí tenemos que profundizar muy bien, caso por caso, pero bueno, ahí les dejo, digamos, ese tema, les dejamos que vale la pena analizar en su momento si es que fuera de interés. Digamos que tenemos entonces el caso de un proyecto que tiene una vida de 4 años, que tiene 4 etapas, ¿verdad? Yo tengo un préstamo para la compra del terreno que lo voy a utilizar para esas 4 etapas. Tengo entonces que hacer un análisis de cómo le voy a alocar a cada metro cuadrado el préstamo, ¿verdad? Y posiblemente una parte de ese préstamo en algún momento de la vida va a ser gasto y en otro va a seguir siendo costo, porque va a depender mucho de hasta qué momento está listo, digamos, para utilizarse. Esta norma de limitación de interés que comentaba José, digamos, no hablemos de la norma transitoria, hablemos del 20%, ¿verdad? Que va a ser en el 2027. Si una empresa hace el análisis, porque tiene préstamos entre partes vinculadas y tiene un EBITDA menor al 20%, de EBITDA fiscal, y no puede utilizar el excedente de ese préstamo, Ana María, implica que la norma me permite utilizar el gasto financiero sin limitación de años. Ahora, cuando hablamos de impuesto de renta diferido, siempre tenemos ahí algunos choques con los auditores. Nosotros que somos una firma que tenemos, ¿verdad?, todas las áreas, a veces nos tenemos, ¿verdad?, que poner de acuerdo o entender cuándo sí lo puedo usar y cuándo no. ¿Qué es lo que dice la norma y por qué a veces se dan esas discusiones o conversaciones, para ponerlo en positivo, con la auditoría externa de que no permite registrar un impuesto de renta diferido? Sí, ahí, bueno, básicamente, tal cual como decía José, hay una diferencia temporal que sí me origina un activo, ¿verdad?, que es producto de esos intereses que no pude aplicar en ese periodo fiscal, pero que no prescriben. Aquí lo que sí hay que solicitarle a la administración es que haga un análisis detallado en donde demuestre si quiere mantener ese activo diferido registrado, que va a poder ser utilizado en el futuro con las utilidades que vaya a tener. Entonces, sí tiene que asegurarse y hacer ese análisis considerando no solo si va a tener utilidades, sino cuánto va a ser su utilidad en los periodos futuros para poder aplicar en sí el beneficio y tener registrado ese activo diferido. Porque si no se logra cumplir eso, posiblemente por normativa financiera sería revertir ese activo diferido porque no va a ser realizado. Y ahí, José, tal vez no sé, verá, el artículo 8 te dice que siempre y cuando lo tengas registrado. Y el artículo, creo que era el 12 del reglamento. Entonces, en tu opinión, o sea, ¿qué podríamos hacer si la auditoría financiera nos dice no lo puede tener porque no cumple, y bueno, y hay que cumplir con las normas, verán, en su totalidad? ¿Qué podríamos hacer? Porque sabemos que a nivel del contencioso y la sala primera, no hablemos, digamos, de tributación, son bastante formalistas. Muchas veces por el fondo podemos estar de acuerdo, pero tal vez consideran que la administración tributaria puede tener razón por un tema de no haberse cumplido con un requisito formal, como es llevar, digamos, el impuesto de renta diferido. Sí, el tema que tenemos es que la administración tributaria es excesivamente formalista. Entonces, si tenemos una diferencia temporal que no se ve reflejada en un activo de impuesto sobre la renta diferido, es probable que en una fiscalización nos lo rechacen. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los principios del derecho tributario nos permiten, digamos, matizar ciertas cosas, como el principio de realidad económica, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, en la medida que yo pueda demostrar que tengo una razón con base en las propias NIF para no haber registrado tal cual ese impuesto de renta diferido, se debería poder justificar. A veces, digamos, los contribuyentes cometen errores ya en etapas de litigio, que son, por ejemplo, tener un informe de un contador, pero lo va a leer un abogado. Entonces ya ahí lo que hay que tener es ese cuidado de poder plantear en términos legales lo que un informe de un contador está diciendo. Porque si yo llego al tribunal contencioso, lo va a revisar definitivamente un abogado que no es contador. Entonces tenemos que saber cómo interpretar y cómo conciliar la normativa financiera y la normativa legal, la normativa tributaria. Y en esa línea, acá no aplica lo de menos es más. Acá es mejor, por ejemplo, si eso sucede, hemos visto algunas sugerencias en un acta de asamblea de junta directiva, discutir, dejar por escrito en las actas que hay una situación con la auditoría externa que como no se puede justificar, no se puede demostrar hoy en cuánto tiempo lo voy a poder usar, que no me permiten el activo de renta diferido. Entonces, en una fiscalización, yo voy a tener por lo menos un documento donde hubo una discusión, donde hay un informe final que no me permite tener impuesto de renta diferido, y al final lo que vos decís, ¿verdad? Podemos reflejar que la realidad económica es que existía el gasto por intereses,
Y ojo, que ese gasto por intereses era deducible, ¿en qué sentido? Que estaba vinculado con la operación, que se había cumplido la normativa de precios de transferencia, que se había aplicado la retención si era con un no residente, ¿verdad? Que se había utilizado dentro de la actividad económica, porque obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos generales, y que no lo tengo registrado en la NIC 12 por un tema de que no son compatibles la normativa financiera con la normativa tributaria, y la resolución, esta que mencionamos, 2918, no empata esas situaciones. Entonces, otro tema importante es que se le debería pedir a la Administración Tributaria que actualice esta resolución, porque esta resolución fue emitida antes y tiene otros temas con IVA y otros temas que ya no son, digamos, de aplicación, y que también se establezca, porque ahora que también se permite, por ejemplo, el usar las pérdidas en operaciones comerciales, ¿qué pasa si tampoco puedo proyectar una utilidad? Y es la misma situación, ¿verdad? Entonces, son temas importantes, es importante analizar cuidadosamente el proyecto inmobiliario. Sabemos que a veces los proyectos nacen con una idea y terminan con otra. Muchas veces empiezan siendo un proyecto de lotes, terminan siendo un proyecto de construcción de casas o luego terminan siendo un local comercial que se alquila, ¿verdad? Porque obviamente los mercados se van moviendo. Pero sí analizar con nuestros equipos financieros, fiscales, el tratamiento de esos intereses, incluidos los diferenciales cambiales en el caso que proceda. No olvidarse que cuando uno tiene un gasto financiero con una parte relacionada, sí o sí va a ser revisado, ¿verdad? Históricamente eran herramientas o estructuras que se utilizaban para sacar dividendos vía financiamientos. Entonces son estrategias que la Administración Tributaria, pues acordémonos que Costa Rica es un país OCDE, que Costa Rica implementó el Plan BEPS, es decir, que conoce estas normativas financieras fiscales internacionales. Y entonces, pues unir todo esto, ¿verdad? Tener un file de defensa si fuera el caso, para mantener o por lo menos poder litigar una eventual deducibilidad, digamos, de los intereses, ¿verdad? Los invitamos también para que nos acompañen en el siguiente podcast, que vamos a ver, ya nos acercamos al cierre fiscal, ¿verdad? Cerramos en diciembre y queremos ver ajustes de precios de transferencia. Entonces aquí la idea de estos podcasts o el objetivo de los podcasts es compartiendo con ustedes temas de actualidad, temas de interés conforme se vaya moviendo el periodo fiscal. Y entonces, antes de que estemos ya los últimos 2-3 meses de cierre fiscal, conversaremos con nuestro equipo de precios de transferencia cómo impacta la normativa de precios de transferencia, qué puedo hacer yo como contribuyente, cómo me puedo preparar para hacer los ajustes correspondientes antes del cierre fiscal, porque con lo mismo tema formalista que hablamos anteriormente, aplica también cuando hay ajustes de precios, ocupamos tener la factura, ocupamos ajustar los contratos, tenemos que tenerlos comparables. Entonces, pues es importante, ¿verdad?, ir uniendo todos estos temas, que también en una auditoría, cuando hay partes vinculadas, es un tema que se va a pedir, ¿verdad? Entonces, pues, importante también.